Bueno, vamos a buscar el Salmo 51. Por esta clase voy a omitir el canto para que sea más fluida la clase y salir más temprano, no salir tan tarde del convivio y todo, ¿sí? Bueno, entonces iniciamos la clase en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos juntos. Amado Señor, te alabamos, te bendecimos. Oh Jesús Redentor, autor y consumador de nuestra fe, te suplicamos desde lo profundo de nuestro corazón, conmovido y humillado. No permitas que se extinga la hermosa cruz de nuestra fe. Mira con vacío la línea que tú mismo cargaste con tu diestra. Concédenos la vida. Comportanos y consérvanos en tu santo servicio para que todo el vivamos siempre. Amén. Empezamos, miren, vamos a orar con el Salmo 51, que a mí la verdad me pareció hermoso que termináramos el curso con el Salmo 51. ¿Qué es el Salmo 51? Es el miserere, es el pedir perdón, es el pecado de David y que él se siente arrepentido y ora a Dios con este salmo. Entonces, nosotros terminamos nuestras clases pidiendo perdón a Dios por todo lo que traemos, ¿verdad? Por todo lo que hayamos ofendido al Señor. Empezamos, Lili, con usted. Piedad de mí, oh Dios, por tu bondad, por tu inmensa ternura, borra mi delito. Lávame a fondo de tu culpa, purifica de mi pecado. Pues yo reconozco mi delito, pecado está siempre ante mí. Contra ti solo he pecado y he hecho el mal ante tus ojos. En tu sentencia te mostrarás justo, será irreprochable para tus ojos. Mira que nací culpable, pecador muy consciente. Pero tú amas a los sinceros, en mi interior te enseñas a vivir. Confíame con tus ojos hasta llegar limpio, lávame hasta arrancar más que la vida. Devuelve el son del gozo y la alegría. Se alegren los huesos que toman la casa. Aparta tu vista de mis hierros y borra todas mis culpas. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, renove en mi interior un espíritu firme. No me rechaces, créeme en mi rostro, no retires y te lleves tu sangre espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación, afiánzame con tu espíritu. Enseñaré tus caminos a los rebeldes y los pecadores condenarán. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y aclamarán en lengua tu justicia. Abre, Señor, y dame su boca por cantar alabanza. Gracias a los sacrificios, si ofrezco un holocausto, no sé. Los tienen sacrificio de mi espíritu contigo para santificar. Oh Dios, no las Sé benévolo y favorece a Sión. Reconstruye los muros de Jerusalén. entonces te alabarán, eso te exigimos, holocausto de oración entera, entonces nos ofrecerán novillos de tu altar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué vimos la semana pasada? El contenido de la Biblia. ¿Qué vimos del contenido de la Biblia? ¿Qué se acuerdan? La Biblia, el propósito, era la historia de la salvación. El conocer la historia, el salvarnos los hombres. Así es. Así es. Dígame. Me pasó la diapositiva, me pasó esta clase. Pues esta clase, No venga no tiene lo que
¿Y por qué no me dijo? Es que ya la tenía hecha. Y yo, no me di cuenta hasta que ya estaba ahí para presentando. Pero no el número de la casa. Yo por eso no la veo. No sé. es que como ya la tenía hecha. Sí, sí, estoy buscando ahorita aquí. Y sí, es clase 31, porque ahorita Me equivoqué al momento de mandársela. Ok. Pero no lo bueno que cosas. Pues qué bueno, porque sí va a ser otra clase. Bueno, dentro de lo que vimos del contenido de la Biblia, también vimos a grandes rasgos y leímos en el folleto toda la historia de la salvación, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿verdad? Que fueron 11 etapas el contenido de la Biblia. ¿Cuál es el tema de hoy? Va a ser para leer la Biblia con provecho. Con esto cerramos nuestras asesorías. ¿Y cuál es el objetivo? Conocer y experimentar los diversos métodos para leer la Sagrada Escritura, los métodos. Si se fijan, hemos venido a través del curso ir aprendiendo, ¿cómo lo pudiéramos decir? Los puntos fundamentales para saber leer mejor la Biblia, para leer la Biblia, para estudiarla, para escudriñarla. No sé, nos han dado los métodos para conocer más las partes fundamentales de la Biblia, porque en sí todavía no entramos a la historia de la salvación. Pero hemos visto sus libros, la revelación divina, la inspiración, fuerza, ¿qué fue la otra fuerza? Verdad y fuerza de las escrituras, se me fue la palabra verdad. Entonces, hemos visto, digamos, las bases de lo que es la Biblia. Todavía no entramos a la historia de la salvación. Y yo creo, para mí esto es fundamental antes de entrar a la historia. No sé qué les parece a ustedes. ¿Verdad? Bueno. Vamos a ver dentro de estas últimas páginas del folleto 2 puntos. Vamos a ver la importancia de la Biblia en la vida cristiana. ¿Ustedes creen que la Biblia es importante para nosotros como cristianos? ¿Y cuánto no ignoramos de la Biblia, a veces como cristianos católicos? Y es fundamental. Entonces vamos a ver esa importancia de la Biblia en la vida cristiana. Y también vamos a ver como punto número 2, 3 niveles de lectura. Nosotros vamos a ir en el segundo grado de estos 3 niveles. ¿Sí? Entonces vámonos al folleto, a la página 121. A ver, Pati, nos empieza a leer ahí en el 121 el primer parrafito. El Santo Concilio recomienda insistentemente a todos los que la lectura de la Sagrada Escritura para que adquiera la ciencia suprema de reconocer la Escritura, de reconocer a Bueno, nos dice que el Santo Concilio, ¿a qué se refiere aquí con el Santo Concilio? Estas palabras que acaba de leer Pati son un extracto del Concilio Vaticano II, de la Dei Verbum 25. Pero ¿a qué se refiere con el Santo Concilio? Al Concilio Vaticano II. No. Cuando se elaboró este documento que está dentro del Concilio Vaticano II, que se hizo el 18 de noviembre de 1965, se hizo en las reuniones que tuvieron el Papa y los obispos. Entonces, ese fue el concilio, convocó a todos para hacer este documento. A eso se refiere con el Santo Concilio, al Concilio Vaticano II. A todo ese acontecimiento en el que salió este documento. ¿Sí? Bueno, a eso se refiere con el Santo Concilio, al Concilio Vaticano II. ¿Qué es lo que nos recomienda el Santo Concilio? La lectura asidua. ¿Qué es una lectura asidua?
constante, diaria o varias veces al día o muy frecuentemente, ¿verdad? Bueno, entonces nos recomienda la lectura asidua de las Sagradas Escrituras porque en ella vamos a encontrar un conocimiento y una ciencia ¿de quién? De Jesucristo. Pues como nos dice San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. ¿Qué nos dice Filipenses 3:8, Lili? Más aún, juzgo que todo es pérdida ante la sutilidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, porque perdí todas las cosas y las tengo por basura para ganar a Cristo. Miren, esa es una carta de Pablo a la comunidad de Filipo, a los filipenses, y dice que ella considera todo basura, todo pérdida ante la sublimidad. ¿Qué sublimidad? Ahí se nos puso excelencia, elevación. ¿La sublimidad de qué? Del conocimiento de Cristo. Porque ya para Pablo todo era basura, nada más lo que único que le interesaba era dar a conocer a Jesucristo. Todo, o sea, él era el Israel, y amigo y mí, pues cuidado, hijo de hebreos, hijo de allá, y de la ley de los fariseos, pero ya todo era, para él todo era basura, comparado con Jesús. Bueno, y quiero que leamos un poquito de ese Concilio Vaticano II. Vámonos a la Dei Verbum, a la página, al numeral 25. Vamos a leer hasta donde dice desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Saquen su Dei Verbum. Magdalena nos lee, no lo trae. Usted, Luz María, usted lo trae. 25, nos va a leer hasta donde dice desconocer las Escrituras. Usted empiece. Todos van a continuar el 25. Vamos a continuar la lectura a Luz María. Es necesario, pues, que todos los clérigos, sobre todo los sacerdotes de Cristo, y los demás, como los diáconos y catequistas, se dedican legítimamente al ministerio de la palabra, insistan en las escrituras con asiduo y lectura sagrada, y con estudio diligente, para que ninguno de ellos resulte predicador vacío de la palabra de Dios, que no la escucha en su intento, puesto que debe comunicar a los fieles que se le han confiado, sobre todo en la Sagrada Liturgia, las inmensas riquezas de la palabra divina. De igual forma, el Santo Concilio exhorta con vehemencia a todos los cristianos, en particular a los religiosos, a que aprendan el sublime conocimiento de Jesucristo por la lectura frecuente de las Escrituras, porque el desconocimiento de las Escrituras es desconocimiento de Cristo. Ahí está. Nos dice aquí la Dei Verbum 25, empieza diciéndonos que todos los clérigos, sacerdotes, catequistas, diáconos, guías de escuela bíblica, ¿qué deben de hacer? Una lectura, ha sido un estudio constante de la Sagrada Escritura, porque dice, para que no resultemos, ¿mande? Ahí se los puse en su material, dice excelencia, elevación extraordinaria. Porque si es una palabra medio dominguera. Porque si no leemos la Sagrada Escritura, nos dice la Dei Verbum, podemos resultar predicadores vacíos y superfluos de la palabra de Dios, que no la escuchamos en nuestro interior y que estas palabras las dijo San Ambrosio. Entonces hay que tener una lectura asidua de la Sagrada Escritura. La Biblia, léela para ser sabio, créela para ser sabio, practícala para ser sabio. Contiene luz para dirigirte, alimento para sostenerte, consuelo para alentar. Bueno, vamos a continuar ahí en la siguiente... En el siguiente parrafito, ¿quién le toca leer? Ahora sí, Magdalena. ¿O le toca leer? Ok.
La iglesia nos muestra gracias, pues en ella tenemos la ciencia suprema. La verdadera filosofía que no es otra cosa que conocer a Dios y asociar de su Cristo. Esta es la más alta ciencia y la única que puede salvar. Por la lectura y la meditación diaria de las Escrituras, y al decirnos nuestro conocimiento de Dios, pues conocemos el corazón de Dios en las palabras de Dios. San Gregorio, que al conocerlo lo amaremos más y lo serviremos mejor. Bueno, entonces, ¿qué nos dice este párrafo? La iglesia nos va a motivar a la lectura de la Biblia en la misa, porque nos lleva en la misa como madre y maestro por las lecturas del Antiguo Testamento, Antiguo y Nuevo Testamento. Empieza por el Antiguo y luego el Salmo y luego el Nuevo Testamento, una carta y luego el Evangelio. Además de ir a la misa, debemos de leer, porque aquí dice que leer y ¿qué más? Leer y ¿qué dijo más Magdalena? Leer y meditar por la lectura y la meditación. Además de ir a misa, debemos de leer en nuestra casa por lo menos un capítulo diario. Se nos da incluso una tarjetita ahí en nuestro material de folleto y la del verde, una tarjetita para que vayan leyendo un capítulo diario, para que vayamos leyendo un capítulo diario. Porque la Biblia nos dice en el párrafo que nos acaba de leer Magdalena, adquirimos la ciencia suprema y la verdadera sabiduría. ¿Qué adquirimos en la Biblia? La ciencia suprema y la verdadera sabiduría. ¿Por qué? Porque nos sirve, pues con esa podemos salvarnos. La única que puede salvarnos. Bueno, pero no nada más es leer, lo que les decía ahorita, también es meditar a diario, en el que ya creciendo nuestro conocimiento de Dios y así leemos y meditamos a diario la Sagrada Escritura. Como nos leyó ahorita Magdalena, conocemos el corazón de Dios en las palabras de Dios, nos dice San Gregorio. Conoceremos en la Sagrada Escritura el corazón de Dios. Se nos reveló. Qué bello. Vamos a leer Juan 17:3. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y el Espíritu vas a enviar a Cristo. Que te conozcan. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, el salvador. Bueno, vamos a leer el siguiente parrafito, Pepe, uno bien pequeño de 2 rengloncitos ahí. Para un cristiano, ninguna otra ciencia estará por encima de la ciencia del conocimiento de Dios. Bueno, ninguna ciencia. ¿Qué ciencia se les ocurre? Tecnológicas, biológicas, genéticas, ¿qué más? Computacionales. ¿Qué ciencia nos sorprende a nosotros? Hay ciencias que ahorita nos dejan con la boca abierta. Sí. La ciencia. ¿La qué? A mí me da miedo la inteligencia artificial. Son ciencias que nos dan miedo. Ahora que fueron a la luna, ¿cómo lo hicieron? O sea, ir a dar vuelta a la luna, ¿verdad? No les da así como que, ¿cómo lo hicieron? O sea, ¿cómo viajaron así? Y nos sorprende, pero aunque sean extraordinarias, ninguna otra ciencia está por encima de la ciencia divina. Sin nada está. Al contrario, todo está por debajo del Señor. Voy a leer yo lo siguiente porque vamos a enumerar. Son las bendiciones. No sé si se acuerdan. Ya habíamos leído este párrafo en la clase 10. ¿Sí se acuerdan? Yo ya no lo acordaba, estaba vuelta, bueno, ahí, pero no se acuerdan en qué clase lo vimos. Pues yo lo buscaba, dije, pues, ¿dónde lo vimos? Y ya está subrayado. Entonces, lo encontré en la clase 10. Y dije,
O sea, se los encargué de leer en la clase 9 y lo vimos ya en la clase 10. Se los encargué de tarea en la clase 9. Bueno, entonces lo voy a leer, ya lo tienen enumerado, así es que no vamos a batallar, ¿sí? Son las bendiciones al que lee la Biblia, dice. La lectura diaria de las escrituras te reportará grandes bendiciones. Indudable, eso ni qué decir que no. Número 1, hará crecer y madurar tu fe. Número 2, te fortalecerá para que salgas victorioso en la lucha contra el pecado. Número 3, te dará luz para tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Número 4, llenará tu vida de gozo y de paz. Número 5, será un consuelo en el sufrimiento. Número 6, impulsará a amar al prójimo y a ser generoso. Número 7, te ayudará a vivir más estrechamente unido a tu iglesia y amarla más. Número 8, enriquecerá tu vida de oración. Número 9, te sentirás más capacitado para dar testimonio a otros de tu fe. Y finalmente, número 10, si tu vida la vives de acuerdo a lo que lees diariamente, lo máximo te hará llegar al cielo. ¡Qué hermoso! Entonces, resumiendo, nos hace madurar, nos va a fortalecer, nos va a dar luz para tomar decisiones, nos da gozo y paz, nos da consuelo, nos da amor al prójimo, nos hace vivir más unido a la iglesia, enriquece nuestra oración, nos capacita para dar testimonio y lo más importante, si cumplimos con la Sagrada Escritura, nos hace llegar al cielo. Síganle Pepe ahí en lectura comunitaria y personal, porque leyó muy poquito. No debemos pensar jamás que la mejor forma de leer la Biblia es en la iglesia. Cuando la asamblea de la iglesia se ha reunido para explicar la palabra de Dios, es cuando la lectura bíblica adquiere como que puede todo su sentido. Pero la Biblia fue escrita para ser leída en el seno del pueblo de Dios. Por eso debemos amar justamente la lectura bíblica que se hace en nuestras celebraciones bíblicas, sobre todo en nuestra Iglesia Dominicana. Allí debemos escuchar a Dios que habla al pueblo unido para el culto. Debemos luchar junto con los hermanos en el regalo perfecto de la palabra. Por eso debemos buscar siempre la oportunidad de leer y dedicar la palabra de Dios en un grupo, en un utilidad en la parroquia que se reúna con el simple hecho de ir a ya estaremos escuchando la palabra de Dios. Dios habla para trabajar hombres y reunirnos en comunidad fraterna. Bueno, vamos a discernir este párrafo. Dice que lectura comunitaria y lectura personal. Vámonos con la comunitaria. Dice que la mejor forma de leer la Biblia es con la iglesia, que fue el quinto criterio de que expusimos, ¿sí? Es la mejor forma, porque para eso fue escrita, decía ahí. Cuando la asamblea se reúne a escuchar la palabra de Dios, es cuando la lectura bíblica adquiere todo su poder y todo su sentido. ¿Por qué ustedes creen que la lectura de la Biblia es mejor en la iglesia y adquiere todo su sentido, todo su poder, todo su culmen, como dice el Sacrosanto Concilio? ¿Por qué creen? La iglesia está reunida, unidos. Pero aquí está hablando en un tono de que la Biblia se lea en la liturgia. Sí, en la diaria, ¿verdad? Miren, vamos a leer, ahí les puse una parte del Sacrosanto Concilium que es sobre la Sagrada Liturgia. A ver si con eso nos queda más claro el por qué adquiere todo su sentido. Pero también dice, por eso debemos buscar siempre la oportunidad de leer y meditar la palabra de Dios. Sí, pero el culmen es en la liturgia. Y en grupo y personal o en una asamblea o en un retiro también es bueno, pero el culmen es en la liturgia. Ese es el culmen de cúlmenes, ¿sí? Eso es lo máximo.
Exacto. Hay niveles. Bueno, miren lo que dice el Sacrosantum Concilio. Dice, ahí está en su material, ahí se los puse, el numeral número 10 sobre la liturgia cumbre y fuente de la vida eclesial. Dice, no obstante, la liturgia se refiere a la misa, la liturgia se refiere a la misa. Dice, es la cumbre, hasta se los puse con negritas, a la cual tiende la actividad de la iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza. Me está ganando en la garganta. Pues los trabajos apostólicos se ordenan a que, una vez hechos hijos de Dios por la fe y el bautismo, todos se reúnen, perdón, para alabar a Dios en medio de la iglesia. Participen en el sacrificio y coman de la cena del Señor. ¿Perdón? Porque eso es el culmen. El cuerpo, se juntan ahí los dos alimentos. Y para eso fue escrita, para eso la escribieron todos, para que sea en la asamblea, en la cena del Señor, en la Eucaristía. A ver, vamos a oír a Helen. La tristeza que vas a misa, que delante de Dios, sobre todo cuando es en las relaciones sociales, 13 años, la gente está los de la fiesta, están solo rodeados. Eso me tocó que estaba una semana enfrente del sacerdote así, con todo el estómago, yo traía un chalequito así, pues así era vestido, la iglesia. No se puede porque es muy triste. Entonces, porque esas personas desconocen todo esto. Y luego otra con el chip diabólico y otra con el chip doloroso. Pero al final, cuando el padre mencionó, ¿verdad? Recuerden que para venir a misa es cuando digo servicio. No hay ningún problema, no hay esto. No hay Fíjense que a veces es ignorancia, porque cómo se quedó ella así, ¿verdad? Se cayó. Lo puso la pierna, o sea, nada más hacen esa porque es su hermana, su hija, pero antes están ahí. Pero nada más teniendo. Ahorita, por ejemplo, ya vienen las grabaciones. Y son colegios de católicos, y no saben, están los leves ahí así. No, hombre. Les dan ganas, a mí me da risa porque he ido a graduaciones así en la mañana y les da ganas a los niños o a los jovencitos de ir a misa y al baño y allá andan y van y vienen. Como si no te pudieran aguantar un ratito. Bueno. Sí. Pero en ese lapso de años, bueno, entonces queda claro por qué adquiere todo su sentido. Bueno, seguimos. En la misa, sobre todo en la dominical, ahí escuchamos a Dios. Pero además de misa, debemos leer y meditar. Ahora sí, la palabra en un grupo, en una comunidad de la parroquia que se reúne para este fin. Nosotros somos un grupo, ¿va? Para meditar la palabra, pero no es el punto, no es lo más importante. Y tampoco quiere decir que nada más se sea en la asamblea. Puede ser en un grupo, puede haber también pequeñas comunidades en las casas, a veces se juntaban, ¿verdad? Para leer la palabra de Dios. Sí, el cuerpo y la sangre. En las mañanas, todas las mañanas. Así es. Bueno, vamos a continuar. Sígale, Luz María, y el siguiente parrafito. Ahí en el 122 ya. Esto no quiere decir. Eso no quiere decir que cuando a ver, vamos a ponerle atención a Luz María. Las palabras de la escritura no lo estamos haciendo. Es un momento de lectura y oración personal
son absolutamente necesarios para el crecimiento espiritual. Pues también es verdad que Dios en su mensaje se dirige a cada uno personalmente, de manera bonita. Y aunque estamos rodeados, Aunque no estamos rodeados. aunque no estamos rodeados en ese momento de hermanos y hermanas en la iglesia, sin embargo, el católico siempre lee la Biblia en unión de amor y de fe, en unión de obediencia, en unión de oración, guiados siempre en nuestra lectura bíblica con las enseñanzas del Papa y los suyos. Bueno, eso ya se refiere más a la meditación personal. Eso no quiere decir que cuando leemos a solas las Sagradas Escrituras, por ejemplo, en nuestra casa, no lo estamos haciendo con la iglesia, ¿sí? Ya que siempre debemos estar guiados en esa lectura por las enseñanzas del Papa y los obispos. O sea, cuando lo hacemos, el culmen de leer las Sagradas Escrituras es en la liturgia. Pero si lo hacemos aquí por un grupo o de manera personal en nuestra casa o con nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra mamá, que sea por medio de las enseñanzas del Papa y los obispos, que es el magisterio de la iglesia. ¿Sí? ¿Queda claro? Bueno, vamos al siguiente punto, es el punto número 2. Ya terminamos el 1, la importancia de la Biblia, de la importancia de la Biblia en la vida cristiana. Ahora vamos a conocer los 3 niveles de lectura. Ahí en su página 122, Soco nos sigue la lectura, los siguientes 2 párrafitos. Para todos es necesario. Es un párrafito, dije 2. Para todos es necesario practicar estos 3 tipos de lectura. Cada uno de ellos tiene un distinto, pero que son importantes, aunque no en el. Entonces, es necesario practicar estos 3. ¿Cuáles son estos 3? La lectura, el estudio y la lección divina, que es la lectura espiritual. Debemos de practicar estos 3. Cada uno tiene un objetivo distinto, pero uno es más importante que otro, ¿sí? O sea, la lección divina es la más importante. Sígale, Soco, ahí en el inciso A. Vamos a ver el primer nivel de lectura. Creo que todo cristiano debe leer toda la Biblia, al menos una vez en su vida, pero debería hacerlo mucho más de una vez. Es importante leer para tener una visión. Sirve también mucho para familiarizarnos, familiarizarse con el mundo de la familia. El mundo de la Biblia que es tan diferente al nuestro, pero sobre todo porque toda la Biblia es parte de Dios y es palabra. La Biblia es palabra de Dios, es digna de ser leída. Pues para eso lo escribió el Señor. En este primer nivel de la lectura no importa tanto si le entienda como algunos les será más fácil de entender que otros. Lo importante es que esta lectura me servirá después y se sentirá gratamente recompensado por Dios. Bueno, entonces aquí todo cristiano, ya lo comentamos la semana pasada, todo cristiano bautizado debe leer toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, cuando menos, es en la Biblia, antes de morirnos. Sí se puede. Como dijo Peña. Así es que. El libro que había leído. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Luz María? ¿Peña Nieto o quién? Me preguntaron qué. Bueno. Porque no la hizo. Bueno, debemos de leerla toda para tener una visión general. ¿Se acuerdan que les decíamos? Una visión general, aunque no la entendamos, que lean y lean, aunque números sean puros números. ¿Cuál otro? El Levítico también es un poco complicado. O sea, vienen libros muy, pues que no entendemos
de plano, pero debemos de leerlos aunque no lo intentamos, para tener una visión general. Familiarizarse con el mundo de la Biblia, que es tan diferente al nuestro, eso lo aprendimos desde las primeras clases. ¿Sí? El mundo de la Biblia hace mucho que se escribió en un continente muy diferente, una cultura muy diferente, entonces a veces queremos entender la Biblia como vivimos hoy y no puede ser así. ¿Sí? Entonces hay que familiarizarse, porque la palabra de Dios es digna de ser leída. Pues para eso no la escribió el Señor, no para que la tengamos en la sala de adorno, sin leerla. En este nivel de lectura, ya dijimos, el leerla toda desde hasta el Apocalipsis. La escuela nos proporciona esa tarjeta que les decía ahorita María, donde podemos ir tachando los capítulos que vamos leyendo en forma ordenada. La iglesia nos recomienda empezar a leer por los evangelios. ¿Por qué? Y por el evangelio de Marcos. Porque es el más fácil. El evangelio de Marcos es un evangelio que está para los paganos. Entonces es muy sencillo de entender. Se les recomienda empezar por eso, porque si empiezan, por ejemplo, ¿qué le diré? Con Isaías o con Daniel, son libros difíciles de entender, que no. Y los evangelios, pues para la gente es más sencillo que los entiendan, sobre todo el de Marcos, que es más explícito. El de Mateo, como está escrito para los judíos, pues está más diferente, no lo entenderíamos si empezamos a leer la Biblia. Pero nosotros como escuela bíblica, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Bueno, vamos, ese es el primer nivel de lectura. Vamos a leer el segundo nivel. El B, Maribel, por favor. Es un segundo nivel de lectura. Aquí leemos para entender, por eso, este estudio, aunque sea de una manera sencilla, debe ser hecho a conciencia. Escudriñar las escrituras. Nos dice Jesús, y esto es lo que tratamos de hacer en este estudio. Quizás no todos tengan la oportunidad de tener una vida para hacer este estudio o dinero para comprar algunos comentarios bíblicos, pero esto no es absolutamente necesario. Bueno, vamos a ver. Sin excusas. Sin excusas, ¿qué, Lili? Ahí dice que aunque tengas dinero. Bueno, ese es en el nivel en el que estamos nosotros en la escuela, de lo que hacemos cada semana. Aquí ya vamos a leer para entender. Por eso este estudio debe ser hecho a conciencia. Y nosotros lo hacemos, tratamos de hacer a conciencia, así, pasito a pasito, bien, bien discernido, ¿verdad? Todo lo posible. Sígale, Helena, ahí en la página 123. Sígale la lectura. Dentro del estudio se puede hacer el estudio por libro o por texto, ¿sí? Sígale. Sí. Sería mejor empezar por alguno de los títulos del Nuevo Testamento. Léalo atentamente. Lea la introducción a ese libro. Trate de responder estas preguntas. ¿Quién es el autor del libro? 2. ¿A quién o a quiénes está dirigiendo este libro? 3. ¿Dónde fue escrito? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue escrito? Sí. ¿De qué trata el libro? Hasta ahí. Entonces, el estudio por libro, vamos a escoger un libro. Eso es lo que seguía ahora en nuestras clases. Anda, qué rico. ¡Qué barbaridad! Hasta nos callamos de decir ese calor. Bueno, entonces vamos a escoger un libro, por ejemplo, el Nuevo Testamento, pero puede ser uno también del Antiguo. Hay que leerlo atentamente. Pero también, aparte de leer el libro, de leer la palabra sagrada,
debemos de leer la introducción porque nos ubica perfectamente en muchas cosas. Y de ahí podemos contestar estas preguntas. Si ya el alumno dice, pues yo quiero en vacaciones estudiar a fondo la Biblia, bueno, escoja unos libros y empiece a contestar. Son guías para no perderme en la lectura. ¿Quién es el autor? Eso lo puedo encontrar en la introducción. ¿A quién o a quiénes está dirigido el libro? También está en la introducción. ¿Dónde fue escrito? También está en la introducción. ¿Cuándo fue escrito? También en la introducción. Y ya del texto sagrado podemos sacar las 5 de qué trata el libro. De forma general, puede ahí en un cuadernito ir contestando esas preguntas. Y aquí pues quiero aprovechar para dejarles la tarea de leer Génesis y Éxodo, que es lo que van a ver en el siguiente ciclo. ¿Sí? Esa es la tarea en vacaciones. Bueno, lo siguiente pues se los voy a leer, lo vamos a leer de aquí. Miren, aquí viene todo el texto que sigue, que le vamos a poner aquí los pasos para el estudio del libro, para el estudio de la Biblia. Miren, esos son los pasos, discerniendo este texto que viene enseguida, de esas preguntas. Lea de nuevo el libro despacio, atentamente. B. Apunte todo lo que le parezca importante. Son como vasitos para irnos guiando. C. Si surgen preguntas o dudas o algo no se entiende, apunte sus preguntas. Y D. Trate de investigar en las explicaciones que trae su Biblia abajo, o sea, las notas de pie de página. Si tiene otra u otras ediciones, ahí dice versiones, sí, pero ya supimos que son ediciones, nos falta modificar eso. Si tiene otra u otras ediciones de la Biblia, lea en otra Biblia diferente lo que no entendió. A veces esto ayuda a entender. Por ejemplo, a veces leemos un versículo de la Jerusalén y viene muy difícil, pues bueno, a lo mejor me voy a la latino, a la de América, a la del pueblo, y ahí dice de otra forma y lo vamos a entender mejor. Y por último, si después de investigar no entiende, pregunte a su párroco o a alguien que le pueda ayudar. Puede ser a su asesor, a otra guía, a nuestro asesor, a un diácono, a alguien que sepa más que nosotros. ¿Sí? Entonces, esos son como los pasitos para el estudio de un libro. Y ahí vienen unas preguntas, Helen, nos lee las preguntas que vienen ahí después de que segmentamos este párrafo para que son los pasos para leer. ¿Cuáles son esas preguntas? ¿Cuáles son los asuntos más importantes que trata de este libro sagrado? Bueno, ¿qué grado de Señor está lo que dice el libro? ¿Qué mensaje contiene para nosotros? Estas preguntas ya son como más de discernimiento de qué pienso yo, qué mensaje tiene para mí, etcétera, qué me dijo el Espíritu Santo. Bueno, ahora ese es un estudio por libro, pero a veces hay personas que dicen, oh, yo no quiero un libro, eso es mucho, quiero irme más despacito, entonces puede ser por un texto, un estudio por texto, y está mejor, se discierne mejor. Bueno, vamos a leer el siguiente párrafo. Rocío, por favor, ahí donde dice estudio de un texto. Puede ser un estudio más sencillo que no abarque todo lo que, sino textos pequeños. Por ejemplo, la lectura de la misa diaria o la misa dominical. Lea despacio y atentamente varias veces el texto bíblico para ver si lo hago dentro del contexto. Si hay algo que no entienda, reparte las normas que trae su Biblia. Trate de contestar estas preguntas. ¿De qué trata el texto? ¿Cuál es el tema principal? ¿Qué dice acerca de Cristo? ¿Cuál es el versículo clave o principal? ¿Qué dice al hombre de hoy? Bueno, entonces ya no puede ser un libro, sino un texto pequeño. Por ejemplo, la lectura de la misa dominical. ¿Qué me recomienda ahí? Leer despacio y atentamente varias veces el texto bíblico.
y podemos echar mano de las siguientes preguntas que nos acaba de leer Rocío, de qué trata el texto, el tema principal, qué me dice acerca de Cristo, cuál es el versículo más importante para mí y qué me dice a mí hoy. ¿Sí? Entonces, estos son los dos estudios, puede ser por un libro o por un texto. ¿Sí? Y ya llevamos dos niveles de lectura, que son lectura y estudios. ¿Cuál nos falta? El más importante, lectura espiritual de la Biblia. Ceci nos lee el siguiente párrafo, ya en la 124, por favor. La lectura espiritual de la Biblia. Este es el tercer nivel de lectura de la Biblia. Aquí podemos recordar que en las Sagradas Escrituras Dios habla en el pueblo del hombre como ámbito que establece con él un diálogo de la. Esta lectura espiritual de la Biblia se hace, por lo tanto, en una oración. Pues a Dios hablamos cuando oramos, y a Él le escuchamos cuando leemos los salmos. Así se produce un diálogo de amor y de amistad, y se realiza plenamente el orden que Dios tuvo al darnos la santa. Bueno, entonces nos dice que ese es el tercer nivel, el más importante de la lectura bíblica. En la Biblia, Dios sale al encuentro del hombre como amigo. Esta lectura espiritual debe de hacer en un ambiente de oración. Pues nos dice San Ambrosio, para que le pongan ahí que es San Ambrosio el que habla. A Dios hablamos cuando oramos y a Él escuchamos cuando leemos las Escrituras. Sí, entonces, cuando estamos leyendo las Escrituras, estamos escuchando a Dios, y cuando oramos, pues, yo soy la que le está hablando a Dios. Bueno, y aquí viene la lección divina, que la vamos a ir leyendo ahorita en estos pasitos, que son 4 niveles de lectura. Yo les puse ahí un poquito de historia de lo que es la lección divina, y pues ahí se los puse. Vamos a hacer una lectura meditada. ¿De dónde viene la lección divina? ¿Dónde nació? Miren, síganme si quieren, ahí se lo puse en azul. Dice, la expresión lectio divina quiere decir lectura de Dios o lectura oral, e indica la práctica monástica. O sea, la lección divina era una práctica nada más de los monjes, de los monasterios, de la lectura orante de la Biblia. El primero en utilizar esa expresión fue Orígenes, quien afirmaba que para leer la Biblia con provecho es necesario hacerlo con atención, constancia y oración. Más adelante, la lectio divina vendría a convertirse en una columna vertebral de la vida religiosa. Las reglas monásticas de Pacomio, Agustín, Basilio y Benito harían de esa práctica, junto al trabajo manual y la liturgia, la triple base de la vida monástica. Esa lección divina le llamaban ellos 4 peldaños. Dice, la sistematización de la lectio divina en 4 peldaños proviene del siglo XII, alrededor del año 1150. Eso también unos dicen que es más atrás, ¿verdad? Pero bueno, eso decía el internet. Guido, un monje cartujo, escribió un librito titulado La escalera de los monjes, en donde exponía la teoría de los 4 peldaños: la lectura, la meditación, la oración y la contemplación. Esa es la escalera por la cual los monjes suben desde la tierra hasta el cielo. Entonces, que sea nuestra escalera para llegar al cielo. ¿Sí? Vamos pues a hacer la lectura. ¿Quién sigue de leer? ¿Quién leyó lo último? Le toca hacer eso. Bueno, lean ahí lectio divina, esos 2 puntitos, por favor. Lectio divina. Elige el texto bíblico que va a utilizar. Puede ser el Evangelio de la Cruz. Pero nos faltó ahí un parrafito, ¿no? Sí, nos faltó aquí las palabras.
Sí, las palabras sagradas de la Escritura se convierten de algún modo en su sacramento que hacen presente a Jesucristo resucitado por la fuerza de la palabra del Espíritu Santo. Veamos cómo se puede hacer esta lectura espiritual. Fíjense, las palabras sagradas en que se convierten en sacramento. ¿Qué veis? Ahora sí, síganle esos dos puntitos, Lili, por favor. Elige el texto bíblico que va a utilizar. Puede ser el Evangelio de la Misa Diaria, un lugar tranquilo y silencioso. Oración preparatoria. Pida humildemente la luz del Espíritu Santo para entender sus palabras y pida su gracia para obedecer. Miren, yo aquí le puse ahí el plan donde vienen esos dos puntitos, lección divina, le puse preparación, porque es buscar un texto, por ejemplo el de la misa, buscar un lugar tranquilo y prepararme, pedir Espíritu Santo, ¿verdad? Para poder entender lo que voy a leer. Entonces, para mí esos dos primeros puntitos serían la preparación. Ahora sí, número 1. Pati, le sigue, por favor. Lea el texto bíblico varias veces, palabra a palabra. Fíjese en todos los detalles. Esta lectura puede ser en voz alta, de manera que las palabras suenen en los oídos y reconstruye el texto bíblico en su mente, repase el punto y otra vez, escuchando la palabra de Dios. Bueno, entonces este primer paso, ustedes ya conocen la lección divina, ya la hemos hecho varias veces, es la lectura atenta. Incluso la hacemos varias veces, la hace un hermano, luego otro hermano y a veces la hacemos una tercera vez de forma personal y en silencio, fijándonos en todos los detalles, en las personas, en si era de día o de noche, de si había nombres, qué estaban haciendo, si estaba nublado o soleado, o sea, debo de fijarme todo e ir reconstruyendo el texto, incluso nos va guiando por medio de preguntas. Esa es la lectura atenta, fijarme en todo. ¿Sí? El número 2, síganle en el 2, Pati. Lecciones sobre lo que yo trate de captar el mensaje espiritual de la ley. ¿Qué quiere expresar el Espíritu Santo? ¿Cómo invitar el texto? ¿Qué llamadas? ¿Hay algo que tiene? Bueno, aquí meditar ya es, si quieren ponerle ahí, porque así viene la lección divina que hemos practicado, ¿qué me dice a mí? O sea, en base a lo que leí, porque ya tuve una lectura atenta en el 1, ¿qué me dice a mí en base a ese texto? Reflexionar, captar el mensaje espiritual. ¿Qué me dice el Espíritu Santo? ¿Cómo ilumina mi vida? ¿Qué me dice a mí esa meditación? Pero en base a lo que leí, no voy a salir con que no, que le dice a César, que le dice a Soco, que a ver a quién le dice no. ¿Qué me dice a mí? Siempre mi respuesta, y cuando me piden participar en la lección divina, debe de ser de una manera personal. No, es que en el mundo en el que vivimos a todos nos dice que nos portemos bien. No, nos está hablando a otras personas. ¿A ti qué te dice? Entonces mi contestación siempre debe ser yo. Sígale, Magdalena, en el tercer nivel, 3. Oye, es el momento de la reflexión. Hay que una palabra de Dios. Ahora guiado por el Espíritu Santo, alabe a Dios y bendiga. Dé gracias por su palabra. Pide fuerza para practicarla. Permita que Jesucristo resucitado ilumine con su corazón. Tienes el gozo la presencia de Dios. Permita que el Padre Celestial lo abrace con su amor. Repita despacio una y otra vez la frase o palabra del texto bíblico que más te impresiona. Repítalo como una oración, dejando que el Espíritu Santo clave a fuego esa palabra en su corazón. Bueno, ya dice ahí que en forma de oración, si quieren ponerle ahí, ¿qué le digo yo a Dios? En el paso 3, ¿qué le digo yo a Dios?
en base también al texto que acaba de leer. No me voy a ir a otro tema, es en base al texto que estoy meditando, que estoy leyendo. ¿Qué le digo yo a Dios en oración? ¿Qué le responde? Así es. Y número 4, Magdalena, léanos el número 4, por favor. La palabra de vida. La palabra expresada debe ser practicada. A algunas personas les ha sido de gran utilidad espiritual tomar una palabra o hacer el proyecto y repetirla todo el día, tratando de practicarla en todo momento. A esto le llamamos la palabra de vida. También lea el siguiente parrafito y ya está ahí. Esta palabra será como un cantus para el camino de ese día, como un criterio para tomar decisiones, como un consuelo en momentos de dolor, como un arma para vencer el mal, como un valor para vencer el miedo. Bueno, aquí en la palabra de vida, en el paso número 4, yo le puse las últimas 2, contemplación y acción. ¿Por qué? Porque aquí ya me voy a quedar con un versículo y lo voy a estar practicando y lo voy a estar repitiendo. ¿Verdad? Ya voy a llevar esa palabra a la vida, a la práctica, a la acción. Por eso van a ser estos 4 pasos, estos 4 peldaños. Lea, medite, ore y palabra de vida. Hay un ministerio en varias parroquias que se llama Talleres de Oración y Vida, del Padre Larrañaga. Ellos utilizan este método de la lección divina también. Bueno, ya para terminar, ahí viene un ejemplo, Pepe nos lee, por ejemplo, sí. ¿Cómo? También, y esas cosas se adoptarán. Lo voy a repetir todo el día y voy a tratar de trabajar todo el día para abrir corazones al reino de Dios y a luchar para que el reinado de amor, justicia, paz y libertad se establezca en mi hogar. Mi trabajo, en mi barrio. Voy a repetir en él toda mi vida sabiendo que Él siempre me dará lo necesario para vivir. De cualquier manera, debemos saber que no basta con oír las palabras de Dios, sino que debemos ponerla en práctica en la vida diaria. Muy bien. Entonces es un ejemplo, ¿verdad? De esa lectura. Por ejemplo, puedo quedarme con el versículo, buscad más bien su reino y estas cosas se darán por añadidura y trabajar en ese versículo y hacerlo vida. Sí, con esto terminamos todo el ciclo. Está la tarea. Felices vacaciones de verano. Hemos terminado. Ya estamos listos para el siguiente ciclo. Quiero que sepan que este material fue hecho por unas guías que iniciaron aquí con la señora que vino a implantar escuela bíblica. Ellos lo hicieron en un cuaderno, ya yo después lo tecleé todo y todas estas presentaciones sí son hechas por mí, fue mi trabajo. ¿Sí? Entonces, esto sí es de mi fuera. Entonces, de mi cosa. Sí, porque es mucho trabajo. Es muchas horas sentada en la computadora haciendo las presentaciones y tecleando todo ese cuaderno, ¿no? Pero bueno, claro, bueno, vamos a orar y terminamos para convivir un poquito. Nuestro auxilio en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo nos viene en el nombre del Espíritu que hizo el cielo y la tierra. Tu gracia, Señor, que siempre inspiradas las buenas obras, la concederá a para que todos nuestros proyectos académicos y pastorales broten de ti como su fuente,
y vuelva y como su fin. Amén. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. Shalom y gracias por todo. Bueno, vamos a convivir un poquito. Si quieren, en una sola mesa nos podemos sentar hacia alrededor. Voy a irles mientras ustedes ponen